Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Ustedes saben que el objetivo de este programa es conocer mejor a nuestros escritores argentinos. Pero en el día de hoy contamos con una presencia del ámbito internacional, una de las más destacadas escritoras de la actual literatura de Australia, que además nos va a servir para conocer mejor una literatura de la cual lamentablemente se sabe muy poco en nuestro país. Por supuesto, vamos a contar con la presencia de una traductora, Gabriela Leighton, que trabaja para la Universidad Nacional de San Martín. Nuestra invitada es Gail Jones, como decíamos, una de las escritoras más destacadas de la actual literatura de Australia, que nació en 1955 en la ciudad de Harvey, que publicó 2 libros de relatos y 5 novelas. La última se llama 5 campanas y fue publicada recientemente por la editorial de la Universidad Nacional de San Martín. Compartimos una frase de esa novela: él también era una de esas almas que tienen presente el pasado, que de algún modo comprenden la compulsión de repetir. Bueno, muchas gracias ahora sí, Gail, y muchas gracias, Gabriela, por la traducción. Lo primero, preguntarte qué expectativas tenías antes de viajar al país, a la Argentina, con qué te encontraste después y cuál va a ser la actividad al presentar un seminario precisamente en la Universidad Nacional de San Martín sobre literatura australiana. The University of San Martín has a very visionary rector. La Universidad de San Martín tiene un rector muy visionario. And he has set up a series of dialogues, y él organizó una cantidad de diálogos y oportunidades de enseñanza y de publicación, so that we can think about the idea of a global south. Para que nosotros podamos pensar en esta idea del sur global. So what often happens is that in terms of global economies and economies of Lo que culture, pasa en general es cuando hablamos de economías globales y culturas globales, esto siempre se ve como trabajando en un eje este-oeste. Lo que puede significar pensar en qué cosas tienen en común los países del sur, especialmente en términos literarios. Para mí es una oportunidad muy interesante para poder comparar Australia y Argentina, pensar qué tenemos en común desde un punto de vista cultural y comenzar este grupo de diálogos entre escritores, editoriales, críticos y gente que está más bien involucrada no se sabe en las mucho artes. de la literatura australiana en nuestro país, más allá de que hubo un premio Nobel en 1973, de algunos libros que por ahí trascendieron. Pero si tuvieras que explicar las principales características de la literatura australiana, ¿cuáles serían? That's a very difficult question. Esa pregunta es muy difícil. Creo que de alguna manera tenemos literaturas similares, los dos países, porque somos las dos naciones postcoloniales, naciones de migrantes, y las capas de culturas migrantes sobre una nación colonizada es lo que nos da preocupaciones distintivas e intereses literarios distintivos. Algunas cuestiones que nosotros tenemos en la literatura es esta dicotomía entre lo rural y la ciudad. Australia tiene algunas figuras en común con Argentina. Ustedes tienen el gaucho y nosotros tenemos el stockman. Celebramos esta idea de el hombre rural con el ganado. Este tipo de modelos de imaginería literaria me parece que es bastante comparable entre los dos países. Bueno, y una de las actividades también tiene que ver con la presentación de una de las novelas de Gail Jones, que se llama 5 campanas, que es, como contábamos, la última novela, muy interesante para aquel que la pueda leer. Cuenta un día en la ciudad de Sydney, una de las más importantes de Australia, en la vida de 4 personas, una de las cuales es una mujer que se está por reencontrar con su primer novio de la infancia después de muchísimo tiempo, y esas 4 vidas se van cruzando a lo largo de la novela de una manera muy sutil. ¿Cuál fue el origen de la novela? ¿Cuál fue la primera motivación para escribir 5 campanas, que dicho sea de paso toma un título de un libro de un poeta, ¿no?, australiano?
El título es de un poeta de los años 20 muy conocido en Australia. Y se trata de una persona que va por el muelle circular, que es un muelle que está en el centro de Sydney, donde está la Casa de la Ópera, el Museo del Muelle, y entonces están todos estos ferries cruzando el agua, y esto me dio a mí la preocupación con la pena, con toda la idea del tiempo y el agua. De eso se trata mi libro. Imaginar el tiempo como agua. Yo quería escribir una novela que fuera un texto modernista en un día, acerca de gente que se moviera alrededor de la ciudad y que diera cuenta de esta geografía circular que tiene el centro de Sydney. Todos los personajes son de fuera de la ciudad, ninguno es una persona de Sydney, y a mí me interesa mucho saber qué es lo que vemos, cómo imaginamos la ciudad desde puntos de vista que no son los propios de la gente de ese lugar. La otra novela precisamente que se presenta también de un escritor australiano que se llama Nicola House, que se llama Rostro Original, ese es el título de este policial, también habla un poco de lo que es la inmigración en Sydney, sobre todo China. Bueno, tu novela también trabaja con la idea de la inmigración, como recién decías. ¿Cómo es ser extranjero en Australia y más precisamente en la ciudad de Sydney? ¿Cuáles son las posibilidades reales, no sé, de conseguir trabajo, de vivir, de integración? ¿Cómo es vivir en Australia? Los dos libros, El Rostro Original y Cinco Campanas, toman la migración china. Australia tiene un montón de migración europea, especialmente de los años 20, pero hacia fines del siglo XX un montón de migración china ocurrió. Esta novela empezó cuando estaba trabajando yo en Shanghái, y estuve viviendo y dando un seminario durante 4 meses, invitada por el gobierno chino. Nunca habían invitado a escritores extranjeros antes, y esta vez invitaron a un canadiense, un portugués y yo como australiana. Y estuvimos viendo, conociendo una cantidad de personas que venían con una experiencia de la revolución terrible, y mucha gente desplazada, y también un montón de gente que tenía un montón de traumas y que trataban de encontrarse con una espiritualidad, pero al mismo tiempo encontrando todos estos problemas más terrenos. Entonces mi novela tematiza la migración como un modo de desplazamiento traumático. Y si tuvieras que hablar de tus otras novelas que todavía no han sido traducidas al español, pero tal vez lo sean próximamente, ¿se parecen a Cinco Campanas? ¿Tienen más o menos el mismo estilo, el mismo género? ¿Cómo las podrías contar? A mí me gusta pensar que son todas diferentes, pero todas tematizan las diferencias culturales. Muchas de ellas tratan de viajar de una nación a la otra, qué pasa en las fronteras entre las naciones. Una de mis novelas, por ejemplo, que se llama Sueños del habla, del discurso, es acerca de una amistad entre un australiano y un japonés que sobrevivió de Hiroshima. Estas ideas de encuentros cross-culturales me interesan, y también me interesan las novelas de ideas, porque yo estoy interesada en la filosofía, entonces intento escribir sobre encuentros culturales complicados con una base filosófica. Hablas de la filosofía, de la influencia de la filosofía, también de Pessoa. En Cinco Campanas se nota sobre todo la influencia de Virginia Woolf, por esto de un día en la vida de ciertos personajes, y también del Ulises de James Joyce. ¿Cuáles son tus otras influencias literarias a la hora de escribir? Y si es que hay algún escritor argentino que se cuente entre tus lecturas más recurrentes.
Me encantan muchos escritores argentinos. Estoy todavía descubriendo la literatura argentina. César Aira es un escritor que me gusta mucho, lo conocí. Una amiga mía en Sydney traduce a Aira, entonces leí sus libros. También a Roberto Bolaño traduce, así que también lo conozco. Estoy interesada en la literatura de este país, también por supuesto Borges y Cortázar, pero en este momento estoy leyendo a Tununa Mercado. Estoy tratando de descubrir qué tienen en común las literaturas australiana y argentina. Y una de las cosas que descubrí es que es muy interesante este tema de la memoria y del olvido, y que es un tema oculto y muy significativo tanto en la literatura argentina como en la australiana. Y nuestras culturas quieren olvidar violencias del pasado, los desaparecidos en Argentina, lo que nosotros decimos la generación perdida en Australia, que son en general aborígenes que se los sacaron de sus familias como política del gobierno. Entonces, cosas que se perdieron, cosas que se sacaron, que se olvidaron. Estos parecen ser ideas que son comunes a ambas culturas y a ambas literaturas. Keila, además de tu carrera como escritora, das clases en una universidad de escritura, tengo entendido. ¿Cómo es enseñar a escribir y qué interés hay dentro de lo que es la sociedad o gran parte de la sociedad de Australia por la literatura, el lugar que le dan a los libros? ¿Cómo podrías resumir esa relación? La mayoría de lo que yo enseño es a nivel de posgrado y una dirección de novelas y proyectos de escritura largos de una persona a uno. Yo también estudio, también enseño cuestiones relacionadas a los medios audiovisuales. Lo que trato de hacer es hacer que los escritores piensen y presten atención a otras artes, como artes visuales, cine en particular. Realmente creo que se puede aprender un montón del cine. Y también que los jóvenes escritores tengan confianza de conectarse con las artes audiovisuales. Cómo funciona la imagen, no contando una historia con una trama, sino con una imagen. Eso es lo que principalmente hago. Supongo que lo otro que me importa mucho es el tiempo, especialmente tratando de alentar a los jóvenes escritores a que experimenten más con el tema del tiempo. Hay muchos escritores en Australia, por lo menos que estén interesados en publicar, salen muchos libros por año. Yo creo que es una cultura literaria muy vigorosa y creo que la buena literatura no está saliendo desde el centro anglosajón, sino más bien de todo lo que es la periferia, y también hay muy interesante literatura indígena. Hay muy importantes escritores que están siendo traducidos incluso al español, y como también nosotros hemos sido influidos por el realismo mágico. Escritores como Eduardo Galeano, por ejemplo. Entonces, los escritores aborígenes en Australia también toman estas cualidades mágicas de la escritura de Sudamérica, lo fantástico. Y ellos ven también Sudamérica como un recurso para el discurso de una persona indígena de hoy. No en un registro realista, sino algo mucho más abierto y más complicado y contradictorio. Y incluso surrealista, diría. Ustedes tienen una muy buena tradición de surrealismo aquí.
Cierto. Tengo entendido que, bueno, estás dando un seminario sobre literatura australiana, que fuiste elegida por Coetzee para dar este seminario, un premio Nobel de literatura que, si bien nació en Sudáfrica, vivió y vive en Australia y ya tiene la nacionalidad de ese país. ¿Qué sentís al haber sido elegida por él como escritora, como representante de la literatura de Australia? ¿Y qué pensás acerca de su literatura y cuál es tu relación con este gran escritor? Por supuesto, es un gran honor haber sido elegida por Coetzee y ser parte de este diálogo y discusión. Yo lo conocí hace 8 años y desde entonces nosotros viajamos a China juntos hace 2 años. Cuando Mo Yan quiso conocer a la novela australiana, fui en un grupo pequeño con Coetzee. Yo trabajo de traducir al chino también y trabajé en China. Y entonces empezó a desarrollar una amistad con Coetzee. Por supuesto, lo respeto enormemente como escritor, pero creo que hay un reconocimiento mutuo y una amistad. Y por supuesto un interés político en ver una concentración en las literaturas del sur en referencia al centro imperialista. Lisboa, Madrid, Londres, las grandes metrópolis que piensan que su propia cultura es la central. Nosotros estamos interesados en ver cómo la periferia puede hablarse entre sí y compartir comunidades de imaginación entre ellas. Estamos tratando de descubrir cómo sería esta comunidad y cómo las formas de escritura que suceden en el sur son. Entonces tenemos compatibilidad ideológica y además amistad. Y por supuesto lo admiro enormemente como escritor. ¿Y qué expectativas tenés para dar este seminario de literatura argentina con también un posgrado, ¿no?, que es la Universidad de San Martín? ¿Qué pensás transmitir acerca de lo que es esta literatura? Espero poder transmitir algo del vigor de la escritura australiana. Yo ya di seminarios, por ejemplo, sobre escritura indígena, porque nací en un lugar muy remoto en Australia y viví en comunidades indígenas, tribales, entonces estoy particularmente interesada en esto y este tipo de maneras aborígenes de conocimiento. Y no tanto en la escritura blanca australiana. También estoy muy interesada en la literatura del periodo de los 80s y los 90s, tanto en Argentina como en Australia, cuando había un tiempo muy paradójico y raro para escribir. Y también me parece que hay muchas formas de comparar la literatura, la cultura, los grandes héroes en los dos países. Y finalmente voy a hablar de animales, de los animales curiosos, las maravillas que tiene Australia. Esta idea de que vivimos en lugares que son espacios de maravilla, espacios, lugares, toda la idea de imaginación espacial. Ustedes tienen un triángulo elongado, nosotros tenemos un país con otra forma geométrica, tan separada también de los otros lugares de poder, Europa, Asia. Él pensaba que todo eso de alguna manera se ve reflejado en lo que es la construcción de la ciudad de Sydney dentro de tu novela 5 campanas. Digo, si pensaste eso de manera deliberada, cómo mostrar y cómo construir la ciudad de Sydney casi como si fuera un personaje más, como si tuviera una voz propia, ¿no? Sí, estoy muy interesada en las ciudades y cómo nosotros somos formados por las ciudades, cómo somos constituidos por las ciudades. Pienso que cada uno de nosotros tenemos una geografía simbólica propia, que es muy poderosa y que construye la ciudad donde vivimos. Y entonces veo la ciudad como una constelación de personajes y no solo uno, que se mueven alrededor unos de los otros en esta
ciudad. Y el centro de Sydney especialmente, que nosotros no tenemos un lugar de puerto muy definido, sino que tenemos una casa de ópera en el medio. Entonces, esto me gustaría verlo como un objeto exterior y no como un objeto turístico para apreciar. Tantas ciudades se reducen a un emblema, a un cliché, y yo lo que quiero es preguntarme qué significa revisitar esta ciudad, verla por primera vez y sentir un shock, alguna calidad que no está en las fotos. Y si bien, como decías, hay una constelación de protagonistas, no solo un personaje principal, uno de los más destacados es el de Ellie, que es esta mujer que en realidad nació en una ciudad pequeña de Australia y se muda a Sydney y de repente queda fascinada, deslumbrada con la gran ciudad y se está por reencontrar con su primer amor de la infancia, al cual hace muchos años que no ve. ¿Hay algo autobiográfico cuando escribís? ¿Hay algo de tu propia vida que vos ponés en juego a la hora de hacer tus libros? Esa pregunta es muy conducente. Hay algunos elementos autobiográficos, pero me gusta la idea del retorno. ¿Qué pasa cuando conoces a alguien y después de 20 años lo ves de nuevo y todo cambió? En parte esto es un tipo de argumento erótico que comparten cuando tenían 14 años y se encuentran nuevamente a los 34, y es una recalibración del sentido de identidad, porque toda experiencia sexual es muy formativa. Y entonces, de alguna manera, es muy simbólico para nosotros. Para mí, el personaje más importante es Pei Jing, que es una mujer más grande, una sobreviviente china, y es la única que realmente puede entrar al presente. Todos los demás, de alguna forma, vuelven una y otra vez al pasado y a sus irresolutas penas. Y entonces, de alguna forma, esto los construye. Entonces, a mí me interesa saber qué hay más allá del agua. Esto me interesa. El poema Cinco Campanas es acerca de un amigo del poeta de los 1930 que se ahoga y nunca se encuentra el cadáver. Entonces, este lugar de placer turístico, y hay algo abajo que puede ser un cuerpo de alguien que fue artista. No sabemos si se suicidó o fue un accidente, pero es un texto modernista que de alguna manera está jugando con todas estas ideas de lo que es la superficie, lo que está en lo profundo, el presente, el pasado. Vamos a dejar cosas sin contar para que lean esta excelente novela que se llama Cinco Campanas. Muchísimas gracias, Gabriela Leighton, traductora de la Universidad Nacional de San Martín, y Kate Jones por haber estado en Hipertexto 23. Un verdadero gusto y ayudarnos a conocer mejor la literatura australiana. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.